Bueno, me dio una palabra para hacer base, así vamos a la oración. Más que todo para hacer esto. Gloria a Dios. Vamos a ver. Abrí la palabra y me dio una. No hable a los oídos del necio, porque él solo despreciará el sentido de tus palabras sabias. ¿Qué cosa? Amén. Aplica tu mente a la disciplina y tus oídos a las palabras de conocimiento. Esto es proverbio. Dice, lo poco que comas lo vomitarás y tus complementos se habrán desperdiciado. ¿Qué palabra o no? ¿Ah? Ahora hay que entenderla la palabra. Porque nosotros podemos tener esta palabra y uno piensa. Que la verdad es cuando uno va hablándole, llevando el mensaje en el tiempo, es como que esta palabra te alerta. Te alerta. No hable a los oídos de los necios, porque él solo despreciará el sentido de tus palabras sabias. O sea, está diciendo acá, analiza, ve la persona y no le hables sabiduría a aquellos, ¿me entendés?, que mañana se olvidan o que no le dan el valor. Que están prestos para escuchar, ¿me entendés?, pero no atesoran en su corazón aquella palabra. ¿Sí? ¿Viste cómo te dice? Entonces cuando uno toma ese consejo, digo, ¿a quién le da esa palabra? ¿O a quién él le envía esta palabra? Porque no hables a los oídos de los necios, porque él solo despreciará el sentido de tus palabras sabias. O sea, va a despreciar toda aquella información, ¿me entendés?, que puede traer un despertar o un cambio. Entonces, estas palabras me hacen pensar, y escuchaba hace un ratito, he estado escuchando los videos, hoy día estaba viendo, y bueno, me sorprendí por esto. Y uno de los mensajes que ya lleva como 9 meses, creo, hablaba de los pecados ocultos. ¿Cómo trabajan los pecados ocultos dentro de la persona? Y sin darnos cuenta, esos pecados, cuando los hacemos manifiesto, por más que estén adentro, traen un cobro de factura a nuestro alrededor. Entonces, cada vez que nosotros cometemos la falta, estamos generando argumentos que ante la necedad nos ponen en riesgo. Y podemos llegar a correr un riesgo grande, peligro de muerte. ¿Por qué motivo? Porque eso que está oculto hace que el oído no esté activado. Un ejemplo, Jonás, que es lo que hoy veía. Jonás se subió a un barco por una palabra, pero el barco equivocado. Tuvo sus análisis, tuvo sus decisiones, tuvo su manera de pensar y tomó una decisión, no hacer la voluntad del Señor o aquello que se le pidió. Y en vez de ir para el norte, agarró para el sur. Ese rechazo, rencor, orgullo de Jonás
puso una embarcación en una situación. ¿Qué pasó con esto? A causa de este proverbio. ¿Qué pasó con esto? El Señor va y lo busca. Primero nos muestra la palabra que nadie va a hacer lo que quiere, que el Señor va a hacer su voluntad, por más que estemos tal vez de rebelde, o estemos distraídos, o tengamos un comportamiento como necio. Entonces fue y lo buscó. Fue y lo buscó. Y despertó, de alguna forma, un discernimiento, sensores en la embarcación, algo está pasando. Algo está pasando. No puede ser. Se tenía la costumbre de dar las ofrendas al mar, a todo lo que potestades marítimas para que los viajes le vayan placenteros, tranquilos. Habían hecho todo. Y esto le había dado resultado a lo largo. Entonces ya sabían que no podía ser de otra manera. Y en el movimiento comenzaron a preguntar, ¿sí? Como el mismo pecado que estuvo allá en las tribus cuando tomaron el anatema, Acán creo que era, donde escondió en su carpa lo que había robado y trajo una consecuencia. Puso a toda una tribu, a toda una nación, un hombre condicionó. Hubo muertos y no solamente Acán trajo consecuencia, sino los que no tenían culpa pagaron por los errores de Acán, porque se entendía que en la sangre estaban los pecados, las iniquidades y bueno, exterminaban todo. Y también Josué fue a preguntar, fue a preguntarle al Señor qué había pasado y le dijo que había un argumento en su pueblo, en sus tribus, que no le agradaban. No expuso a ninguna persona, sino que fue saliendo, ¿sí? En etapas hasta que llegó a esta familia y les terminaron todo y todo lo que tenía. Acá también pasa lo mismo. Y Jonás, muy tranquilo, nos enseña el carácter de aquel que cree que hace tal vez las cosas bien, ¿no? Porque tomó la decisión de irse a otro lugar y dijo él, estoy bien, tranquilo. O sea, la mente se le cauterizó, su juicio dieron un resultado, se movió, más a Dios no le gustó, más al Señor no le gustó, fue y lo buscó en el mar. En el mar. Ese orgullo que tenía, esa soberbia, ese rechazo, puso en riesgo a un grupo de personas. El discernimiento lo sacó, discernimiento de personas del mundo, ¿no? Lo sacó, él confiesa el pecado y es echado al mar. Las consecuencias de vivir todo aquello. Dice acá el proverbio 23:9, no hables a los oídos de un necio, ¿no? No hables al oído de un necio, porque él solo despreciará el sentido en tus palabras sabias. ¿Cómo sabemos? O sea, el necio no está entendiendo que son palabras sabias. Pero acá dice palabra sabia. ¿Quién está entendiendo qué es palabra sabia? Es el área espiritual y la experiencia que lleva el que en este caso habla y cuenta tal vez misterios. Dice, no le cuentes, no hables al oído de los necios, porque él solo despreciará el sentido de tus palabras. O sea, quedará en la nada. Nos enseña que tenemos que
que saber a quién darle y tal vez con quién compartir cosas. Dice el 12, aplica tu mente a la disciplina y tus oídos a las palabras de conocimiento. Aplica tu mente a la disciplina, la mente, y tus oídos a las palabras de conocimiento. Gloria a Dios. ¿Cómo hacemos para encontrar estos misterios? Palabras de conocimiento. La experiencia. La ciencia que te dejó la palabra de sabiduría. Aplica tu mente a la disciplina. Nos está tal vez invitando a que guarda, pensá lo que vas a hacer. Pensá lo que vas a hacer. ¿Por qué? Presta tu oído a las palabras de conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué dice así? Para que vos no te veas frustrado en el día de mañana. Entonces, hay que tener ese discernimiento, hay que pedir sabiduría, Proverbios también lo cuenta. Sabiduría, pedirle inteligencia, pedirle discernimiento, para poderlo mover pacíficamente y que el Señor dice que cuando un hijo hace la voluntad del Señor, el corazón del Padre se alegra. Pero se entristece cuando un hijo que recibió la palabra y consejo la toma en poco. Entonces, con el motivo de ver el corazón del Padre alegre, nosotros tenemos que ¿qué? Pensar, tomar, ¿cómo te puedo decir? Analizar lo que vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer, para que nosotros podamos ser generadores de alegría en el corazón del Padre. Y no nosotros, por nuestra necedad, poder desilusionar o entristecer el corazón del Padre, viendo que la palabra de consejo, aquella palabra de sabiduría que se dio, no trabajó en la persona, porque aquella persona no tenía tal vez la capacidad para pensar, ¿sí?, lo que el Señor quería darle. O sea, que no era el tiempo tal vez, o no era el momento. Entonces encontramos, no hables al oído de un necio. ¿Y cómo sabemos que es necio? Por el comportamiento que ha venido trayendo. Entonces, cuando vos ves el comportamiento, vos comenzás a entender que en ciertas áreas es necio, entonces no le podemos dar ciertas cosas hasta que tenga la capacidad de poder entender y comprender misterios del Padre. Entonces, poder tomar esto, el análisis, porque el mismo proverbio nos advierte, y detrás de una simple palabra, una frase, tiene misterios muy profundos que están detrás de esto escrito, donde nos advierte para que realmente nosotros podamos ser, en el camino del Señor, personas que constantemente están tratando de hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vos estás con personas que no le dan la atención tal vez que se merece a las cosas, lo que vos vas a traer es frustración a tu vida. Vas a querer, pero no vas a concretar mucho. ¿Sí? Entonces hay que ver en las personas y poder hablarle para que de alguna forma poder hablar, previamente analizar a quién le habla, para que esa palabra trabaje. Y no sean como estos ejemplos que da la palabra, ¿entendés? Donde por dar una palabra, una dirección, ahora un entorno cobra factura, un entorno
tiene tal vez maldición, un entorno, va a pasar por juicio y a lo mejor muchas veces son nuestros seres queridos. Y como personas de Dios podemos estar trayendo una aflicción a la tierra misma a causa de la necedad y de la desobediencia. Entonces habría que buscar en los pecados que uno tiene a través de estudios, de talleres, para poder, a medida que va pasando el tiempo con las enseñanzas y limpiándose más, para tener el oído abierto para recibir lo que es la palabra del Señor y poder tener personas de confianza, personas para poder hacer una obra, ¿sí? Porque acá vemos el poder del Señor. ¿Lo vas a hacer? O sí. Es así. Y nadie lo engañó. Acá no engañó al Señor y Jonás no se burló del Señor. No lo hizo así. Entonces se cumplió la voluntad del Señor. ¿Por qué le dio la palabra? Sabía, tenía que hacer caso, pero están los argumentos interiores que dicen no lo voy a hacer, lo dejo para después, lo dejo para mañana, lo dejo para más luego, ahora no es el momento, cuando esté bien, cuando no me sienta así. Y la palabra tiene un momento y tiene una hora. Y vimos que allá Nínive fue transformada, ¿sí? Y había cero entendimiento, ¿sí? No podían distinguir en nada, solamente eran pecado y argumentos de la carne, nada más, pero lejos de lo espiritual. Pero cuando llegó la palabra del profeta, hubo una activación y bueno, por eso tener la obediencia en primer lugar, no importa qué yo pienso, es lo que Dios quiere. Amén. Y cuando hacemos lo que Dios quiere, nos va a entregar misterio y nos vamos a poner a pensar por qué, para qué, y eso nos va a dar un resultado que va a ir cambiando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de manifestarnos acá en la tierra. Así que el consejo es tomar la palabra de sabiduría, la palabra de consejo para poder, gloria a Dios, avanzar y alegrar el corazón del Padre. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.